continuamos con la serie sobre el cristiano en la sociedad virtual. De esta serie, en el día de hoy vamos a tratar el tema sobre el evangelismo y las redes sociales. El evangelismo y las redes sociales. A manera de introducción, tendríamos que decir que en la Biblia, o que la Biblia es muy clara en cuanto al hecho de que todo lo que un cristiano haga, aun sea comer o beber, debe hacerlo para la gloria de Dios. Y eso lo vemos en la primera carta a los Corintios 10:31. Y en Colosenses 3:17 también nos dice Pablo algo similar. Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacerlo todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Es obvio que el uso de las redes sociales no puede estar fuera de este principio rector de la vida cristiana. Todo lo que hacemos, de palabra o de hecho, debemos hacerlo en el nombre del Señor Jesús, es decir, dentro del marco de su autoridad soberana y con el propósito de honrarle a Él. Entonces deberíamos hacernos una pregunta: ¿se deben utilizar las redes sociales para la gloria de Dios? Y deberíamos plantearnos también en entender que las redes sociales nunca van a reemplazar al evangelismo personal, dada la naturaleza impersonal de los medios digitales. Tampoco van a reemplazar al devocional, al discipulado, a la orientación que se da personalmente. El discipulado está muy relacionado con una consejería. En el texto de Mateo podemos leer cuando nos dice enseñando a guardar, que implica aconsejar cómo se aplica el evangelio a la vida diaria. Y eso es muy difícil de hacer desde una relación impersonal y virtual. Cuando hablamos de una relación cara a cara, de esa relación que nosotros podemos tener con las personas que se encuentran a nuestro alrededor, con las personas que se encuentran en la iglesia, con los pastores, con los diáconos, con los líderes. Esto es esencial en un mundo como en el que estamos en el día de hoy, fragmentado y menos impersonal, y tratando de guiarse cada vez más hacia las redes sociales. Pero tampoco podemos abstraernos de las herramientas que nos pueden brindar las redes sociales para contactarnos con otras personas y acercar la palabra de Dios a sus vidas. Las redes nos ayudan a esparcir la semilla, pero no podemos dejarlo ahí. Debemos seguir regando, trabajando en esas vidas. Y la forma como lo podemos hacer es que vean en nosotros un genuino interés en ellos, motivados por el amor, como nos lo expresa la segunda carta a Timoteo 2:10. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella la gloria eterna. En ese orden de ideas e interrogantes, en la mañana del día de hoy, en nuestra enseñanza, tocaremos el tema del evangelismo y las redes sociales, teniendo en cuenta dos puntos. El primero sería, ¿qué es el evangelismo? Recordar su definición y abordar lo que es el evangelismo, y también tendríamos que abordar lo que son las redes sociales y las preocupaciones o peligros de esas redes sociales para los cristianos en su evangelización, ese uso adecuado que deberíamos realizar de esas redes sociales. Y como segundo punto sería ese evangelismo y las redes sociales. Esta combinación es necesaria, o sea, es necesario que nosotros realicemos esa combinación de evangelismo y redes sociales. Teniendo en cuenta esos dos puntos, vamos a tratar el tema del día de hoy. Entrando en nuestro primer punto, tendríamos que decir que evangelismo es la predicación del evangelio cristiano de salvación a través de Jesús y con el poder del Espíritu Santo a otras personas, con el propósito de que puedan arrepentirse de sus pecados, poner su fe en Cristo como Señor y Salvador y encontrar una nueva vida en Él. Nosotros como cristianos, a nivel personal y como iglesia, debemos ser responsables de compartir el evangelio, a poner nuestros dones, nuestro tiempo, nuestros bienes al servicio de la evangelización.
En Mateo 9, 37, 38 nos dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El evangelismo es una labor de todos los cristianos. Y en las Escrituras podemos encontrar en Mateo 28, 19 y 20, que también nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El compartir a Jesús debe formar parte de nuestra forma de vivir como cristianos. En Colosenses capítulo 1, en los versículos del 26 al 29, nos habla de una manera muy clara esto y nos dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Nos está hablando de lo que nosotros debemos hacer, y es el enseñar el evangelio, el de evangelizar. Este texto nos implica para todos nosotros formarnos, porque si vamos a enseñar debemos formarnos. Y si nos vamos a formar para poder enseñar, tendríamos que decir entonces que el seminario no es solo para quienes aspiran a un ministerio, sino para todos los cristianos, pues todos estamos llamados para trabajar en la evangelización. Las buenas nuevas deben ser predicadas en todas partes antes de que Jesús regrese, como lo expresa Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El evangelismo es hablar de Cristo, pero a la vez debemos ser modelos de verdad, como nos lo expresa Marcos 16, 15 y Juan 13, 35, que nos dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El evangelismo es algo más que predicar y testificar. En Isaías 61:1 nos dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. El evangelismo implica unas acciones de parte del cristiano, de ayuda a los demás. O sea, quiere decir que ese evangelismo también se tiene que hacer con un amor hacia los demás, hacia las personas a las cuales nosotros estamos llevando esas buenas nuevas. Y eso también es algo que nuestra iglesia en Salvación y Vida Eterna, nosotros hemos planeado y hemos organizado para el próximo año, que ya en domingos anteriores el pastor Jesús nos había hablado sobre eso, en las casas que se van a escoger de algunos hermanos para llevar la palabra del Señor. Entonces, para lo cual de esas actividades y de esas acciones les pedimos a todos ustedes, mis amados hermanos, que estemos atentos para que podamos participar activamente de esas actividades organizadas por la iglesia, con su tiempo, con su trabajo o de acuerdo con sus dones, con lo que usted pueda contribuir para ese proceso de evangelización. Esto es obra de todos y cada uno de nosotros. Nosotros debemos examinarnos y determinar en qué podemos colaborar por esa evangelización, aparte de enseñar la palabra de Dios. Es una misión que tiene la iglesia y esperamos la colaboración de todos ustedes.
Después de que nosotros hemos recordado lo que es el evangelismo o la evangelización como tal, y esas actividades en las que se involucra un cristiano, sería bueno que no solamente tocáramos en el día de hoy el tema es el evangelismo y las redes sociales. Hablemos un poco también de las redes sociales. ¿Y qué son esas redes sociales? Las redes sociales son estructuras formadas en Internet por personas u organizaciones que se conectan a partir de unos intereses o valores comunes. A través de ellas se crean relaciones entre individuos o empresas de una forma rápida sin necesidad de jerarquías. Las redes sociales son un fenómeno que ninguno de nosotros puede abstraerse a ellos. Es indiscutiblemente que tienen una vigencia muy importante en el día de hoy y desempeñan un papel muy importante en la parte de comunicación, pero es una comunicación que no es personal. La calificación de red social como tal impuesta a las redes las hacen específicas, ya que esas redes como tal, esas redes sociales, se aplican a personas físicas o jurídicas que se conectan entre sí por algunos intereses, como habíamos hablado anteriormente. ¿Cuáles serían esos intereses? Pueden ser intereses de amistad, recreativos, profesionales, culturales, religiosos, políticos, en fin, aquello que te una o aquel tema de interés que tengas tú en común con alguna otra persona. Y todo eso es facilitado, ¿por qué? Facilitado por las tecnologías de la información y las comunicaciones. En otras palabras, a través de la Internet. Esos servicios de red social permiten también hasta subir fotos y hasta videos de lo que las personas están realizando. Entonces, el uso de las redes sociales en Internet, al ser virtuales, borra las distancias que existen entre una persona y la otra. Permite reencuentros, mayor comunicación con amigos sin necesidad de verse físicamente y de un modo gratuito. Simplemente tener una conexión a Internet. Crear lazos sentimentales, intercambiar ideas, conocimientos, en fin. Son las posibilidades que te puede dar una red social. Pero las redes sociales también tienen aparte de todo eso, las redes sociales tienen un lado positivo y es que justamente es el generar lazos de comunicación virtual, contribuyendo a un proceso globalizador, comunicándote con alguien que está muy lejos de donde tú te encuentras en el momento. Pero también implica un gran riesgo. ¿Y ese riesgo cuál es? Especialmente para niños y adolescentes que pueden caer en redes, no sé, de prostitución o pueden caer en pornografía. Y después pueden ser chantajeados por algunas otras personas. Y eso pues obviamente afecta mucho a nuestros adolescentes y niños en la actualidad. Teniendo en cuenta todo esto, me gustaría que abordáramos algunas preocupaciones que se tienen sobre las redes sociales, sobre Facebook, Twitter o Instagram, de un documento que pude tomar del pastor Sugel Michelén. Y habla sobre unas preocupaciones que se tienen sobre ese manejo de las redes sociales como tal. Y la primera tiene que ver con la mayordomía que debemos hacer de nuestro tiempo. Toda persona que tenga una cuenta en Facebook o en cualquier aplicación de red social sabe lo fácil que resulta perder horas y horas en una maraña de amigos que tienen sus redes sociales, posteando fotos, colocando fotos, leyendo los comentarios de los compañeros o de los amigos como tal, todo el tiempo que podemos perder en eso. Y si hay alguien que debe valorar el tiempo, es el cristiano. El cristiano es una de las personas que más debe valorar el tiempo. Tenemos muchas cosas importantes que hacer y no tenemos mucho tiempo para realizarlas. Y perdemos mucho tiempo en ellas, en las redes sociales. Sería entonces pertinente mirar lo que nos dice la Biblia en Efesios 5, 15 y 17, donde nos habla a redimir el tiempo, que nos dice de la siguiente manera: por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor.
Perder el tiempo es una necedad que una persona sabia debe evitar a toda costa. Y definitivamente el uso de las redes sociales representa un enorme peligro en ese sentido si no estamos alertas o no lo utilizamos de la manera correcta. Otro peligro más sutil pero ligeramente dañino es que promueve el narcisismo. El diccionario de la Real Academia define el narcisismo como la excesiva complacencia en la consideración de las propias facultades u obras. U otra sección sería hombre que cuida demasiado de su adorno y compostura y se aprecia de ser una persona hermosa o enamorador de sí mismo. Yo no estoy diciendo en este instante de que todo el que utilice una red social o que utilice Facebook y todo lo demás sea narcisista, no lo estoy diciendo en este momento. Pero es indudable que se trata de un instrumento que puede convertir fácilmente a las personas a eso, que puede llevarlos a eso porque siempre estarán pendientes de cómo se ven, de la foto que coloca, en fin, de cómo piensan los demás que se ve en ese momento. Entonces, no estoy diciendo que todos lo sean, pero sí es importante que tengamos eso presente. Hasta hace relativamente poco tiempo, solamente eran las celebridades las que colocaban fotos y la gente las seguía. Y las personas buscaban qué era lo que las personas estaban haciendo en ese momento. Pero en este momento, con las redes sociales, es muy fácil de que alguien se convierta o se crea que es una celebridad. Porque coloca sus fotos constantemente y se ha convertido esa persona en su propio paparazzi. No hay que seguirlo porque esa persona, ella sola, ¿qué hace? Coloca una foto de cuando sale de su casa, de cuando va a algún sitio, hasta coloca el estado de ánimo que tiene, todo lo coloca ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, hay que entender que pues, medios como Facebook es para ponernos en contacto como amigos en lugares lejanos y que el deseo de ver la foto actual de alguien que uno aprecia y que tiene mucho rato que no ve, pues es agradable. Pero, y eso es legítimo, pero ¿qué tanto estamos llegando a pasar de algo que puede ser legítimo a lo que no puede ser apropiado? O sea, ¿hasta dónde podemos pasar de un lado hacia el otro? Un problema que puede presentarnos, por ejemplo, Facebook, es que si bien nos ayuda a mantener el contacto con otros, también puede fácilmente reemplazar las relaciones personales por relaciones cibernéticas y a distancia. Es fácil postear o comentar una foto de alguien o una fotografía X de otra persona, pero sería más importante o tendríamos que ponerle atención a ayudar a alguien que se necesite o discipular en ese tiempo a alguien que lo esté necesitando. O simplemente estar allí en ese momento personal, cara a cara con un amigo que lo necesite, antes de que podamos estar conectados, posteando fotos o comentando lo que hacen otros amigos. Sería bueno que nosotros utilizáramos parte de ese tiempo también en discipular a un nuevo creyente, en llamar a un amigo, en estar cerca de él, en estar cara a cara con una persona. Por demás está decir que mucha de la información que se cuelga en las redes sociales es de carácter público y que las fotos, comentarios y todo lo demás que nosotros podemos encontrar ahí, pues obviamente todos lo van a poder ver. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Yo encontré algo, una anotación un poco curiosa, pero alguien decía, yo nunca me había dado cuenta de lo mucho que se divertían mis amigos sin mí. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que todos los amigos iban y se iban a muchos lugares y a él nunca lo invitaron. Entonces, qué importante es de que si tú posteas algo, no vayas a ofender a otra persona o que otra persona se sienta mal. Entonces, hay que tener prudencia también en el manejo de las redes sociales. Hay algunos consejos prácticos en cuanto al uso del Facebook y de las redes sociales que me gustaría comentar con ustedes, teniendo en cuenta lo que un cristiano, la orientación de un cristiano con respecto a ese manejo de las redes sociales. Y el primero sería, no permitas que el uso del Facebook se interponga en tu vida devocional, en tu tiempo a solas con Dios.
Te recomiendo que no lo abras o no abras estas redes sociales hasta haber tenido esa cita con el Señor a través de la lectura de su palabra. Y ahí me gustaría que tuvieran y copiaran la cita de Mateo 22, 34 al 40 y lo lean en sus casas para reforzar eso. No permitan que las redes sociales se interpongan en tu vida devocional. Otro punto sería que no permitan que el uso de esas redes sociales te impidan dedicarte a la lectura de unos buenos libros y que te edifiquen como cristiano, como tal. Y que lo puedes hacer también por la internet si quieres. No permitas que el uso de estas redes sociales sustituyan tus relaciones humanas y el servicio a los demás. ¿Qué sentido tiene estar al tanto de lo que hacen las otras personas en las redes sociales si no tenemos ni siquiera la gentileza de ponerle atención a aquellas personas que se encuentran a nuestro alrededor o a nuestros familiares más cercanos? Otro punto importante aquí sería que nunca tomes tiempo de tus responsabilidades laborales para navegar por esas redes sociales, a menos obviamente que eso tenga que ver con tu trabajo. Y ahí me gustaría que buscaran en Colosenses 3, 22, 24 y lo analizaran en sus casas. Colosenses 3, 22, 24. Otro punto a tener en cuenta ahí sería el mantener a raya la curiosidad que nos brindan las redes sociales. No debemos ceder ante eso, ante la tentación de querer saber lo que hacen todas las personas. Y este es un principio que se aplica tanto para hombres como para mujeres. No permitir que estas redes sociales te alimenten el consumismo. ¿Y por qué el consumismo? Porque las personas se vuelven tan esclavas o a veces esclavas de eso que no pueden salir en las redes sociales con la misma vestimenta y tienen que consumir, tienen que ir a comprar más para poder salir en las redes sociales. Entonces, no permitas que esas redes sociales alimenten el consumismo como tal. A la hora de colgar una foto, recuerda el principio de la modestia cristiana, como lo decíamos anteriormente. Y cuando hablamos de modestia cristiana, no solamente de que vayas a herir a otras personas, sino la forma en que sales en ese tipo de fotos en las redes sociales. Si son fotos que solamente podías tener tú para tu círculo familiar, o sería algo que deberían ver todos. Y ahí hablamos de la modestia del cristiano como tal. Lo mismo que cuando se escriba un comentario. ¿A quiénes van a leerlo? ¿De qué manera lo van a leer? Pensar mucho en la forma en cuando vamos a escribir un comentario. Al hacer uso de estas redes sociales, recuerda lo que Pablo dice en Efesios 5, 15, 16, que me gustaría que lo buscaran en este momento. Efesios 5, versículos 15 y 16. Dice de la siguiente manera: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechar bien nuestro tiempo. La forma en que aprovechamos el tiempo es indispensable para un cristiano. Entonces, al momento de hacer uso de las redes sociales, invirtamos bien nuestro tiempo. Dios nos crea para ser seres que nos comuniquemos remotamente por necesidad. Nos podemos comunicar remotamente por necesidad, pero óptimamente sería cara a cara. Y es algo que las redes sociales cada día nos están apartando de que hagamos. Esto era algo reconocido en las Escrituras. Juan dice, en uno de sus apartes, dice: yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Los medios sociales virtuales no deben reemplazar ni ser preferidos al cultivo de las relaciones personales. No se debe sustituir la cantidad de contactos por la calidad
de las amistades selectas. No permitamos que esta comunicación reemplace la comunicación cara a cara con los verdaderos amigos y con nuestros familiares. En ese orden de ideas, mis amados hermanos, me gustaría hacerle algunas preguntas que quisiera que ustedes respondieran y las analizaran en sus casas. Y una de esas preguntas sería: ¿buscas glorificar a Dios a través de las redes sociales? Mi amado hermano, ¿tú buscas glorificar al Señor a través de las redes sociales? Ya sea que coman o beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. La pregunta fundamental es buscar glorificar a Dios. ¿Y lo hacemos a través de las redes sociales? Otra pregunta sería: ¿tu contenido bendice o maldice? ¿Lo que estás haciendo en las redes sociales bendice o maldice? De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Como en Santiago 3:10, antes de publicar, ore. La oración del salmista, como en el Salmo 19:14. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Una pregunta importante también sería: ¿la gente ve la luz de Cristo en ti basado en lo que publicas? Y se la repito nuevamente: ¿la gente ve la luz de Cristo en ti basado en lo que publicas? Así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. ¿Eres capaz de desafiar y animar a tus contactos en línea a creer en Cristo y seguirte? ¿O simplemente no colocas nada de tu orientación en tus redes sociales para que nadie te estigmatice? No te olvides de la oportunidad increíble que tienes de proclamar al mundo las inescrutables riquezas de Cristo. Una pregunta importante aquí sería: ¿son las redes sociales tu Señor? ¿Las redes sociales dominan lo que tú haces en tu vida? ¿Será que son el centro de tu vida? De pronto muchos dirán no, pero ¿será que ustedes ceden a la tentación de que si están en cualquier lugar y si su celular suena por una notificación, enseguida sacan el celular y miran qué fue lo que pasó? O si llegó un mensaje, o si les escribieron por WhatsApp, o si les llegó un correo, porque también tenemos el correo electrónico ahí. ¿Será que nosotros podemos dejar medio día sin hacer eso? Pues simplemente me gustaría que ustedes analicen bien eso, lo piensen. Otra pregunta sería: ¿usas las redes sociales para aprovechar el tiempo que Dios te ha dado? Y aquí tendríamos que volver otra vez a lo de Efesios 5, 15, 16. Que no seamos insensatos en el momento de manejar el tiempo. ¿Te ayudan las redes sociales a renovar tu mente en la verdad de Dios? Y aquí tendríamos que decir, como lo podemos ver en Romanos 12:2, que nos dice: y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable, agradable y perfecto. Dios puede usar pequeños momentos que le damos a Él en todo nuestro día para hacernos crecer. Puedes utilizar tus contactos de Facebook, de Twitter, para hacer crecer tu fe, siguiendo personas u organizaciones que honran a Dios. ¿Puedes hacerlo? ¿O lo estás haciendo? Sería también la pregunta. Siguiendo a personas que pueden hacer que tú puedas creer, que pueda crecer lo que tú crees en el Señor. Una pregunta también sería entonces: ¿valoras más las relaciones virtuales que las relaciones personales? ¿Te sientes más cómodos en esas relaciones que haces o que tienes a través de las redes sociales a las que puedes tener personalmente? Sería otra forma también de preguntarte. ¿Será que esas redes sociales te hacen más productivo o menos productivo? ¿Qué tan productivo te puede hacer una red social si te está quitando en algún momento el tiempo que deberías utilizar en otras cosas? Una pregunta también sería: ¿será que nosotros somos selectivos en las
amistades o personas que tenemos como contacto en nuestras redes sociales? ¿Y qué tanto esas personas nos apartan o nos alejan de nuestra creencia en el Señor? ¿Nos ayudan las redes sociales a ser piadosos? Son preguntas que sería bueno que cada uno se hiciera en su casa y tratara de responderlas. Todo esto, mis amados hermanos, tiene que llevarnos a pensar en la manera en que nosotros como cristianos estamos utilizando las redes sociales y si éstas están cambiando la forma de interactuar con los demás, lo cual no se puede cambiar de aquella comunicación que nosotros podemos realizar frente a los demás, expresando nuestras ideas y nuestras opiniones. Al realizarlo por redes sociales sí lo podemos hacer, pero qué importante sería que tú expresaras tu opinión a los demás si lo pudieras hacer frente a los demás. Esto nos puede llevar a nuestro segundo punto, ya teniendo claro lo que hemos mirado sobre lo que es el evangelismo y lo que son las redes sociales y pues obviamente las ventajas y desventajas que pueden tener esas redes sociales para un ser cristiano, para una persona cristiana. Tendríamos que decir entonces que en esta segunda parte vamos a hablar sobre si es necesario o es pertinente que nosotros realicemos una combinación de ese evangelismo con las redes sociales. Nosotros habíamos hablado en el primer punto de que las redes sociales, por ser un medio masivo, pues nos ayuda a colocar esa semilla en los demás y que nosotros después debemos ir cultivándola personalmente. Debemos expresar primero y antes que cualquier otra cosa que Dios nos compró para sí mismo con un alto precio, la sangre derramada de su Hijo amado. Nuestra respuesta debe ser la alabanza continua y la vida sacrificial por eso que ha hecho el Señor por nosotros. Entonces debemos asegurarnos de que el uso de las redes sociales sea agradable a Dios. Si nuestra vida debe ser una respuesta de alabanza continua y sacrificial al Señor, pues entonces debemos asegurarnos de que el uso de las redes también sea agradable al Señor. Podemos utilizar las redes sociales por ser un medio masivo de comunicación para tener un acercamiento inicial con las personas a las cuales podemos evangelizar. Para que después, a través de una conversación personal o un discipulado, llevar el evangelio a esas personas y no considerar que por haber publicado algo en alguna red social ya estoy evangelizando. Tener claro que esto no reemplaza el salir personalmente a evangelizar. El evangelismo debe ser un aspecto de nuestra vida personal que debemos realizar, así como también la iglesia lo realiza de manera organizada, como lo expresamos en el primer punto, que lo va a hacer la iglesia de manera organizada el próximo año. Y para eso, pues obviamente, como les decía, invitamos a todos ustedes a que se vinculen a esas actividades, ya sea de diversas maneras. Se pueden hacer donaciones de Biblias para regalar o libros básicos de consulta, aportes económicos en el caso de que sea necesario, pero importante es su tiempo, los recursos que estén a su alcance para la propagación del evangelio. Para todo esto pedimos a todos ustedes oraciones para que Dios abra las puertas al evangelio. Como lo vemos en Mateo 9, versículo 38, que dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Como lo dice Lucas, que dice: y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y en Colosenses 4, versículos 2 y 3 nos habla de la oración, que nos dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. En Hechos también nos habla, nos dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Y en el capítulo 2 de Hechos también nos dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Es importante establecer y dejar claro que el proceso de evangelismo
es un medio para ser discípulos, de acompañamiento, de enseñar, de formar, de estar pendiente de los hermanos. Y aunque no podemos ayudar aunque nosotros nos podemos ayudar con las redes sociales, es importante la visita y el acompañamiento personal a nuestros hermanos. Un ejemplo de esto es el caso de Lidia, a quien el Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía en Hechos 16:14. Esta es la regla que opera en toda genuina conversión. Dios abre el corazón del ser humano para que escuche el mensaje que Él lleva a través de sus siervos. De ahí la importancia que tiene la iglesia de expresarle a todos de que oren para que Dios abra el corazón de las personas, para que reciban el mensaje y se arrepientan. Y también la importancia de que la iglesia ore por el siervo. ¿Por cuáles? Por el predicador, por el pastor, por el líder, para que los pecadores escuchen el mensaje que es predicado por medio de él. Tenemos como segundo principio que es indispensable que la iglesia ore por aquellos que Dios ha llamado de forma especial a predicar su palabra. Hablábamos de predicador, hablábamos de pastores, evangelistas, pero también misioneros y familias de misioneros. Oremos también con ellos, porque ellos están llevando también la palabra del Señor. Debe el evangelismo instruir de forma a las personas, pero también al pueblo, a la responsabilidad que tienen de orar por los demás. Es importante de que la iglesia ore por los líderes de la iglesia, por sus pastores, exhortar a todos a la oración, orando en todo tiempo. El apóstol nos lo decía de una manera muy clara, dice, y por mí, de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. En Efesios 6:19. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Colosenses 4:2-3. Con esta petición Pablo nos enseña que la eficacia de la predicación en gran parte depende de la oración. Y no solo de su oración, sino de la oración intercesora de la iglesia. Es importante en todo esto a quién nos estamos dirigiendo. A quién estamos dirigiendo nuestro proceso de evangelización. Darle la importancia a esas personas, a esos seres humanos a los cuales nos estamos dirigiendo. Y realizar nuestra labor con amor. Como lo expresa el apóstol en 1 Corintios 9:23, que nos dice, y todo lo hago por amor del evangelio, para ser partícipes de él. Todo debe estar motivado por el amor genuino a las personas que evangelizamos. Es por esto, para ir concluyendo ya en el día de hoy, sobre el evangelismo y las redes sociales, expresarle, mis amados hermanos, si somos nosotros personas que decimos que vivimos para la gloria de Dios, pero también vivimos y estamos esclavizados en algún momento de nuestras redes sociales. ¿Será que convertimos esas redes sociales en nuestros ídolos? Es bueno evaluar el tiempo que pasamos en ellas y el tiempo que eso quita para cultivar nuestra relación con Dios, tu relación con tu familia, para involucrarte con lo que debes hacer en tu trabajo, lo que debes hacer en la iglesia y para llevar el evangelio a los demás. Debemos hacer una combinación de las dos cosas, pero las redes sociales nos deben llevar como esa parte inicial, el sembrar esa semilla en los demás del evangelio. Pero después para poder regarla, debemos estar ahí personalmente con nuestros hermanos. La invitación, mis amados hermanos, es a examinarnos y determinar qué es lo más importante en nuestras vidas como cristianos. Amén, mis amados hermanos.